Queridos hermanos, les saludo nuevamente en este día especial, día de estudio bíblico. Agradecido al Señor porque ha sido con nosotros, nos cuida, nos protege, nos alienta y nos permite también disfrutar de la respuesta a nuestras oraciones con su maravillosa bondad. Quisiera agradecer al Señor públicamente también porque estos días se ha dado noticia que se está levantando el cordón sanitario en medio de esta cuarentena que también se ha ido levantando y nos ha permitido relativamente desarrollar nuestras actividades de forma normal. Digamos que ya no hay necesidad de ir al supermercado con un permiso, no hay necesidad de ir a comprar con estas solicitudes especiales, pero sí, no olvide, querido hermano, que tiene que mantener el uso de la mascarilla. Recuerde que para salir a hacer sus trámites, cualquier compra, debe ir con su mascarilla, es obligatoria. Y también está el toque de queda que empieza de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Así que son resguardos que todavía hay que mantener y en lo posible. Si usted no tiene ni una necesidad de salir del hogar, por favor no salga. Mantenga los cuidados necesarios. Recuerde que todavía está este virus propagándose. Hay indicación de seguir manteniendo las medidas de seguridad, el lavado de manos, el cambio de ropa en caso de ser inclusive necesario, el saludo con quienes se encuentra también debe ser a una distancia social que está implantada también por la autoridad sanitaria. Así que mantengamos esto para que prontamente podamos reunirnos. He tenido el privilegio de estar en el templo, hemos visto cómo algunos avances se han realizado, esperamos que prontamente poder también congregarnos. La invitación es a orar por aquello, para que el Señor nos permita volvernos a reunir, aunque quizás cuando volvamos a hacerlo será en unas medidas distintas a las que estábamos acostumbrados, de forma muy diferente, a lo menos en el inicio, así que estemos atentos a las informaciones que pronto tendremos para que el Señor nos guíe también en las resoluciones que tomemos sean las mejores para su iglesia, para ustedes y también para poder participar de la comunión con los santos. Hoy avanzamos con nuestro estudio del libro de los Hechos. Hemos realizado ya varios capítulos de él en el avance desde el capítulo 1, ahora en el capítulo 2, ya casi al final del capítulo. Y leo hoy Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. El versículo 42 es el cual vamos a tratar de terminar el día de hoy para poder después continuar con lo que sigue este capítulo 2 en su finalización, que habla de cosas muy interesantes para la iglesia, especialmente para la iglesia. Hoy el capítulo 2:42 nos indicará algunas cosas ya en su parte final. Ya recordemos un poco que habíamos conversado lo último, dijimos que la comunión nos permite crecer y fortalecer nuestra vida cristiana. Y teníamos una tarea. ¿Cómo podemos promover esa comunión el día de hoy? ¿Cómo podemos promover la comunión del pueblo cristiano el día de hoy? Quizás inclusive con todo esto que la cuarentena o esta pandemia ha provocado en las iglesias. ¿Cómo mantenemos la comunión con los santos? Es la invitación a tener sugerencias. Antes de continuar, vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque usted es con nosotros y nos permite disfrutar de su palabra. Bendiga a su iglesia para que también ella se edifique en su palabra y pueda disfrutar del consejo que usted ha preparado para nuestras vidas. Que su Santo Espíritu que mora en nuestro ser nos permita considerar el consejo bíblico, nos permita considerar su voluntad para nuestra vida y podamos, Señor, esforzarnos en crecer cada día en santidad, en consagración para su honra y su gloria. Prepárenos para el encuentro glorioso con Cristo Jesús en las nubes y poder así disfrutar de la eternidad de los cielos. Dios Santo, anímenos cada día y fortalezca nuestra fe para no desmayar ante tanta dificultad. Rogamos su bendición a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanos, el libro de los Hechos, hoy jueves 30 de abril, y continuamos, ¿cierto?, con este pasaje del versículo 42, que la semana pasada hablábamos de la doctrina de los apóstoles y la comunión. Hoy, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando hablamos del partimiento del pan, debemos decir que muchos comentaristas hablan que se refiere a lo que es la Santa Cena o la Cena del Señor, ¿ya? Pensando en lo trascendente y edificante que es participar
cada vez en la Santa Cena. ¿Qué significado tiene para usted? Perdón, cambio la pregunta. ¿Qué trascendencia tiene para usted el participar en la Cena del Señor? Cada vez que se realiza la Santa Cena e invitamos a cada uno de los hermanos, miembros en plena comunión, a participar de este sacramento tan importante para el pueblo cristiano, instituido por Cristo en su último día, cuando fue traicionado por Judas y fue enjuiciado posteriormente, debemos considerar la trascendencia en la vida del creyente. El Señor Jesucristo instauró la Santa Cena con sus apóstoles y manifestaba en ella un recordatorio permanente del gran amor que tuvo para con nosotros. Como decía, muchos comentaristas hablan que se refiere a la Cena del Señor en el partimiento del pan, esta frase, pensando en lo trascendente y edificante que es participar cada vez en esta Santa Cena. En aquel tiempo se realizaba en el templo o en las casas, o en el lugar donde se reunía la gran cantidad de discípulos de Cristo. Es importante señalarlo que es una ceremonia muy importante y que debe realizarse con todo el rigor posible en cuanto al orden, en cuanto a la disciplina con que se realiza y también cómo se recibe. Leía días atrás cómo algunas congregaciones querían realizar la Santa Cena virtual. La verdad que eso no corresponde. La Biblia indica que se debe realizar estando en comunión todos los creyentes, todos los creyentes. El Catecismo de Westminster aún lo ratifica, que debe ser realizada, ¿cierto?, por el pastor hacia los miembros de la iglesia en plena comunión. Por lo tanto, debemos tener el resguardo y el cuidado de no cometer errores al respecto. Y es interesante que podamos considerar en ello la Santa Cena. Nada nos debiera impedir participar de ella, ya que nos permite recordar el sacrificio de Cristo y prepararnos para ir a su presencia. Si bien es cierto, nosotros con Semana Santa y con otras actividades o fechas importantes del mundo cristiano, recordamos el amor de Cristo, no es sino a través de la Cena del Señor o Santa Cena, el nombre se refiere a lo mismo, nos recuerda el punto cúlmine del amor de Cristo, el sacrificio, el sacrificio. Hoy vamos a mencionar puntualmente sobre esto, que nada nos debe impedir de participar de ella. Cuando usted se ha apartado de la mesa del Señor, ¿cuál ha sido el motivo? Muchos creyentes se justifican diciendo, no estoy preparado, no estoy en condiciones. Y si es así, sería una pena, porque eso quiere decir que no ha arreglado sus cuentas con Dios, que no está preparándose para el encuentro con Cristo, independientemente del pecado. ¿A qué voy con esto? Que en muchas ocasiones nos retraímos, nos separamos de la mesa del Señor por nuestro pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que no hemos sido capaces de reconocerlo y que no hemos sido capaces de pedir perdón a Dios por nuestro pecado. Porque la mesa del Señor nos recuerda que Cristo murió por nosotros y nos perdonó. En ese punto es donde tenemos que reflexionar. Cuando yo me acerco a la mesa del Señor, me acerco para buscar perdón, reconciliación, recordar que Cristo murió por mis pecados y por ende debo pedir perdón para estar a cuentas con Él. Participar del partimiento del pan es participar de la comunión con los creyentes, edificarnos en la palabra de Dios y nos provee de una profunda intimidad con Dios. Participar del partimiento del pan de la Santa Cena es participar de la comunión con los creyentes. Y ahí podríamos mencionar lo que hablábamos la semana pasada, de cómo es mi comunión, cómo proveo para que esta comunión con los santos sea efectiva, sea práctica, sea permanente. Si bien es cierto, es fácil tener comunión con los más cercanos, pero hablamos del general de la congregación. Hoy debemos considerar si estamos en plena comunión con la iglesia, si estamos en plena comunión con los hermanos, con la familia inclusive. Del Catecismo de Westminster dice, en este sacramento Cristo nos es ofrecido a su Padre, ni se hace un sacrificio real por la remisión de pecados de los vivos o de los muertos. Es solamente una conmemoración de aquel único ofrecimiento de sí mismo por sí mismo en la cruz. Una sola vez para siempre, y es una ofrenda espiritual a Dios de la mayor alabanza posible
por tal sacrificio. Queridos hermanos, cuando participamos de la cena del Señor, debemos dejar en claro que no estamos comiendo el cuerpo de Cristo ni bebiendo la sangre de Cristo, como creen algunos, que se refiere a la transubstanciación. ¿Ya? No se transforma en eso. Los elementos que son parte de la cena no se transforman, sino que sustituyen, son simbólicos. ¿Ah? Habla de un elemento que no deja de ser pan y no deja de ser fruto de la vid, ¿ya? Sino que conmemora, habla de algo simbólico que representa a. En eso vamos a leer algunos pasajes que se encuentran en el libro de Hebreos y que nos dan mayor razón de ello. Yo quiero recordar, sí, es una conmemoración del sacrificio de Cristo y que nos recuerda lo que padeció Cristo por nosotros para poder nosotros acceder al perdón de nuestros pecados y llegar al cielo. Vamos a leer en Hebreos capítulo 9, el versículo 22. Hebreos 9, 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aquí escribe el Señor, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Recordemos, en la antigüedad, Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto decía que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo, ¿ya? Que fue derramada una sola vez, ¿ya? Una sola vez. A continuación, Hebreos 9, 25 y 26. Y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Aquí a continuación se nos dice, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo. Si nosotros pensásemos que estamos comiendo la sangre, bebiendo la sangre de Cristo y comiendo la carne de Cristo, estaríamos haciendo que el sacrificio tiene que ser cada vez. Y no es así. Solamente Cristo se sacrificó una vez para siempre por todos nosotros, por todos nuestros pecados. ¿Ya? Habla de la soberanía de Dios. ¿Ya? De la soberanía de Dios. Y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo. Más ahora, una vez en la consumación de los siglos, en la consumación eterna, es el sacrificio de Cristo. Por eso lo recordamos, por eso lo traemos a memoria. ¿Ya? Como dice Pablo en Corintios, haced esto en memoria de mí. El Señor Jesucristo también lo dijo en los Evangelios. Haced esto en memoria de mí, recordándome, recordando el sacrificio. Qué maravilloso regalo. Y la Iglesia Apostólica lo realizaba permanentemente. Claro, nosotros hoy en día no lo realizamos todos los domingos, esta actividad de la Santa Cena, ¿ya? Porque también creemos que en este tiempo se le debe dar un valor especial a ese tiempo de comunión, de reconciliación, de compromiso, de renovar nuestros votos delante de Dios. Cuán maravilloso es participar de la mesa del Señor, a la cual cada uno de nosotros somos invitados. Pero continúa, quiero que escuchemos el versículo 28 de Hebreos 9. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez, sin pecado, será visto de los que le esperan para salud. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. ¿Se dan cuenta? La Santa Cena nos recuerda el sacrificio de Cristo y nos permite hacer memoria de ello. Pero no es que ese sacrificio se realice cada vez que celebramos la Santa Cena. De ninguna manera. ¿Ya? Es algo conmemorativo, recordatorio del amor de Dios a través de Cristo Jesús. Es algo que debemos mantener presente. La Santa Cena o Cena del Señor fue instituida por Cristo. Debe realizarse por la Iglesia hasta el fin del mundo. Es dada como, aquí hay algunos puntos que quiero que tengamos presente. Es dada como un recordatorio, que lo hemos mencionado. Es dada como un sello de todos los beneficios para el verdadero creyente.
Es dada como nuestro alimento espiritual. Es dada como mayor compromiso en y con los deberes hacia Cristo. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena, estamos recordando también nuestro compromiso, nuestros deberes delante de Dios y que nos comprometemos a cumplir. Eso nos recuerda. ¿Cuál es tu compromiso con Dios? ¿Cuál es tu deber con Dios? ¿Con la obra de Dios? Es eso lo que debemos cumplir. Pero también nos recuerda, o es dada como, un pacto y una promesa de su comunión con Él y con cada uno de los miembros de su iglesia. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena, participamos de la comunión perfecta con Cristo y ya es ahí donde está la invitación a celebrarla. Así que recordemos, ¿cierto? Que se nos dice en Hechos 2:42 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan. Pero a continuación, y en las oraciones. Quizás es algo más conocido hablar sobre las oraciones. Orar en comunidad, unidos. Y aquí viene algo importante. Orar en comunidad. ¿Participamos de la oración en comunidad, queridos hermanos? Es algo que debiéramos considerar. El culto de oración no es un culto, porque muchos hablan de que es aburrido. No, la oración no puede ser aburrida, queridos hermanos. Y debemos dedicarle el tiempo para orar en comunidad con nuestros hermanos. Tenemos el culto de oración del día martes, tenemos el culto de oración antes de la escuela dominical, tenemos actividades como una cadena de oración, tenemos una serie de tiempos especiales de oración. La invitación es a no desmayar en ella. Orar con nuestros hermanos, orar por nuestros hermanos. Cada culto de oración es importante y debemos participar ahí. Esforcémonos cada día en poder participar de él. Orar en comunidad, unidos. Esta oración en comunidad es de primera importancia. Así fue demostrado por la iglesia primitiva. Los que se apartaban de esta comunión con los santos, poniendo de pretexto una adoración individualista, desobedecen al Señor. ¿Ya? Porque muchos dicen, ¿pero puedo orar en la casa? Sí, correcto. Pero se están olvidando de lo que envió o el segundo mandamiento más importante que Cristo hizo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debes orar por tu prójimo. Debes estar con tu prójimo. Y una forma de amarlo es estando con él en oración. Y la oración en comunidad es importante, es trascendente. Veamos qué nos dice la palabra del Señor. Mateo 18, 19 y 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se convinieren en la tierra, de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Miren lo interesante del versículo 19. Si se unieren dos para orar por algún motivo especial, yo les atenderé. Por eso podemos orar por los demás. Y es importante. Tenemos demandas de oración. Es importante orar por ellos. Así que no olvidemos. Y el versículo 20, que a lo mejor es más conocido, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Por eso es importante orar en comunidad. Hechos 12:5. Así que Pedro era guardado en la cárcel, y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Se dan cuenta? Cuando hay una dificultad grande, en este caso Pedro estaba encerrado y era el líder de la iglesia, ¿qué hacía la iglesia? Hacía oración sin cesar por él. Cuando tenemos un hermano enfermo, cuando tenemos una situación compleja, debemos unirnos en oración. ¿Y qué mejor que estar juntos en esa oración? Así que la invitación, nuevamente, reitero, es a participar de la oración en comunidad. Así lo hacía la iglesia primitiva y es ejemplo para nosotros. Primera a los Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Si se dan cuenta, aquí Pablo le escribe a la iglesia de Corinto para que ante cualquier cosa seamos de una misma mente, un mismo parecer, un mismo sentir. Habla de la unidad. La unidad fortalece a la iglesia. La unidad permite que la iglesia avance.
Quizás hablamos de la evangelización, hablamos de entregar el mensaje de Dios. ¿Cómo podemos entregar el mensaje de Dios, del amor de Dios, si nosotros no estamos en amor, unidos, orando, alabando, congregándonos? Es la invitación que la palabra del Señor nos hace el día de hoy a estar en unidad. Filemón 22. Y asimismo, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os tengo de ser concedido. Aquí, ¿cuál era el recordatorio de Pablo a Filemón? Era que la iglesia con Filemón siguiera orando para que estuviera él en medio de ellos. Cuán maravilloso es orar. Hay pasajes que más adelante vamos a tener la oportunidad de mencionar, pero la oración es trascendente para el pueblo cristiano. Y es ahí donde hacemos la invitación a no desmayar en la oración. Esta oración en comunidad es de primera importancia y así fue demostrado por la iglesia primitiva. Estaban orando esperando la venida del Espíritu Santo. Estaban orando por los miembros de la comunidad, de su misma comunidad. Estaban orando por aquellos que lo necesitaban. La oración fortalece el espíritu, la oración fortalece el alma y nos permite tener la plena comunión con Dios. En otras oportunidades he mencionado que la oración es el tiempo de intimidad que tenemos con el Creador. ¿Cuánta intimidad tenemos con Dios? ¿Qué tan cercanos somos a Él? Y la oración es un medio por el cual podemos gozar de aquella intimidad. A continuación se nos dice que la oración como medio de comunión con el Padre. La oración nos permite solicitar a Dios lo necesario para nosotros como hijos, especialmente o prioritariamente la ayuda espiritual para la santificación. En nuestra oración, nuestra primera prerrogativa, si bien es cierto, es el perdón de pecados, pero debe ser la santificación. ¿Oramos por nuestra santificación? ¿Oramos porque nosotros seamos apartados para Dios? Eso debe ser como una prioridad. Vamos a leer algunos versículos. Aquí yo tengo varios. Tengo Lucas 11:13, Lucas 11:5, 7 al 9, Mateo 6:6, Santiago 4, 2 al 3, Santiago 1, 5 al 7. Vamos a leer algunos de ellos para poder también participar. Los demás pueden leerlos también ustedes en su casa. Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidieren de él. Vamos a leer después Mateo 6:6. Lucas 11:13 nos dice cuán bondadoso es Dios si nosotros le clamamos a Él. Si un hijo le pide al padre pan, ¿le dará una piedra? De ninguna manera. Asimismo Dios, si nosotros le pedimos a Él que nos dé de su espíritu, que nos dé de su sabiduría, que nos dé de sus capacidades, Él nos da aquello. Porque es bondadoso, porque es tierno y amoroso. ¿Qué nos dice Mateo 6:6? Mas tú, cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Aunque aquí la invitación es a tener oración privada, ¿cierto? Hemos hablado de la oración en público, pero ahora mencionamos la oración como medio de comunión con el Padre, ¿ya? Para que no nos confundamos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que tenemos que orar siempre. Y aquí en Mateo 6:6 se nos dice que tenemos que tener esa intimidad. Hasta nuestra forma de orar. Muchas veces algunos creen que por orar con grandes palabras está más cerca de Dios. Un graso error. Debe el creyente orar con el corazón. Con el corazón. Así como lo hacía Ana, la madre de Samuel. Donde Elí pensó que estaba borracha y la quiso sacar del templo y ella le decía que estaba derramando su espíritu delante de Dios. ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Son sinceras a Dios? Es algo que tenemos que estar evaluando permanentemente. Vamos a leer a continuación en Santiago 1, 5 al 7, que nos hace mención de algo maravilloso de la oración. ¿Ya? Nos da luces de cómo Dios es con nosotros y qué nos ofrece. Santiago 1, 5 al 7. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere y le será dada.
Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. La última parte dice, no piense tal hombre que recibirá alguna cosa del Señor si realiza su oración equivocadamente. Pero empieza diciendo el versículo 5, que lo vamos a escuchar nuevamente, por favor. El versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere y le será dada. Cuando nosotros clamamos a Dios, ¿qué estamos pidiendo? Mire, aquí Santiago escribe que debemos pedir sabiduría. Eso debe ser lo primero, así como lo hizo Salomón. Y dice Dios ahí, usa la palabra sayere. Cuando dice esa frase, esa palabra, perdón, se refiere a que no es mezquino en dar. Demanda a Dios el cual da abundantemente y no sayere, y no mezquina para dar. Porque Dios es bondadoso, misericordioso, dador de todo bien. Quisiera que pudiéramos leer en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con hacimiento de gracias. ¿De qué nos preocupamos? ¿En qué nos afanamos? Nos olvidamos que la oración nos da paz. Nos olvidamos que la oración nos da tranquilidad, esperanza. La iglesia primitiva apostólica usaba la oración como una herramienta, como un arma de paz, de seguridad, de fortaleza. Por eso es necesario orar. Por eso es necesario estar inmiscuido en esto. Cuando nosotros vamos a la mesa del Señor en la Santa Cena, cuando vamos nosotros a estudiar las doctrinas de los apóstoles, la Biblia, cuando vamos a tener comunión con los santos, debemos tener la oración, porque ella nos provee lo necesario para entender la palabra de Dios, para amar a nuestro prójimo, para recibir la Santa Cena. Cuán importante es orar. Pablo también lo dice en la carta a Tesalonicenses, en la primera, capítulo 5, versículos 17 y 18. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Orad sin cesar y dad gracias en todo. No desmayemos en la oración, que es una herramienta útil para nosotros. Por último, Lucas 18:1. Y propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Queridos hermanos, el Señor habla en Hechos de una iglesia pujante, creciente, pero bajo algunas características. Primero, la oración. La oración como herramienta fundamental para el desarrollo espiritual de la iglesia. Segundo, la comunión con los santos. La iglesia plena, junta, reunida, para poder crecer en oración. La doctrina de los apóstoles. Tres elementos claves para el desarrollo de la iglesia primitiva, que hoy se requiere para la iglesia actual. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Queridos hermanos, que el Señor nos permita considerar estos elementos como parte de nuestro desarrollo espiritual, la necesidad de poder crecer, desarrollarnos, aún en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandemia, en el cual estamos imposibilitados de reunirnos. Disfrutemos plenamente de estos elementos. La doctrina, la palabra de Dios, la comunión, preocuparnos por los que están alrededor nuestro, especialmente los santos, especialmente la iglesia, las oraciones. ¿Cuánto oramos por cada uno de nosotros? Por los amigos, por los vecinos, por el prójimo. En cuanto a la cena del Señor, preparémonos para que cuando nos volvamos a reunir, participemos de la Santa Mesa del Señor. Cuando nos volvamos a reunir, participemos de ese encuentro íntimo, espiritual con Cristo a través de recibir estos elementos que nos recuerdan el gran amor que tuvo Dios a través de Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga y nos permita crecer cada día. Oramos.
Padre bondadoso, gracias por su bondad y misericordia, porque ha sido bueno con nosotros y nos permite disfrutar de su palabra, de su presencia en nuestras vidas. Edifica a su pueblo conforme a su voluntad para con cada uno, y que podamos ser fieles en todo lo que nos concierne como hijos suyos, salvados por la sangre preciosa de Cristo, y que tenemos la posibilidad de acceder a la vida eterna en los cielos. Dios Santo bendiga a su iglesia, a su pueblo, y permítanos prontamente tener la posibilidad de vernos cara a cara. Dios Santo, quédese en medio nuestro, protegiéndonos y cuidándonos. A través de Cristo Jesús se lo ruego todo. Amén. Querida iglesia, el Señor les bendiga, les guarde y les fortalezca.